Esta es la presentación para lo que significa o es un estudio astrológico. Un estudio astrológico es una investigación de sucesos pasados, presentes y futuros en la vida de una persona, que se manifiesta a través de la influencia de los planetas en la vida de una persona. Esto se hace tomando como una foto cuando nace una persona, y ahí a partir de esta se saca una carta natal. Con eso se pueden tomar informaciones muy valiosas para la vida de la persona. Por supuesto, estamos tratando con las personas que de alguna manera tienen alguna información en relación con la astrología. Por supuesto, esto no es para escépticos, incrédulos o personas que dudan. Esto es una ciencia muy antigua. Claro, por supuesto, muchas personas han abusado de esta ciencia y por lo mismo algunas personas dudan de la astrología, pero la ciencia en sí es muy profunda y de mucho ayuda y servicio a la humanidad. Una consulta astrológica, en el caso personal, o también puede ser de una empresa o algún aspecto específico, es una investigación sobre algún tema y específicamente eventos en la vida de la persona. Normalmente las personas preguntan por salud, familia, relaciones, dinero, educación, felicidad del hogar, propiedades, hijos, fortuna, deudas, casos legales, enfermedades, enemigos, pérdidas, la pareja, compañeros, contratos, elecciones, obstáculos, alguna relación familiar, la espiritualidad. Pocos preguntan. La carrera, ganancias y así. ¿Qué sucede con cada tema y cómo se manifiesta? La persona escoge alguna temática específica según la consulta. Claro, por supuesto, hay personas que encuentran un astrólogo casi como si fuera alguien que le va a dar mucha información y consideran que pueden hacer una ráfaga de preguntas, y esto no es apropiado. Aquí es muy importante que la persona conozca qué es exactamente lo que quiere, y no una ráfaga de preguntas donde la persona no está muy concreta en qué es lo que quiere. Esto hace el trabajo del astrólogo muy difícil y por supuesto errático, con la posibilidad de fallar en la respuesta. Ahora, ¿qué beneficio obtiene la persona? El beneficio más importante para la persona será la información obtenida con la cual se procede. Así, si la persona, por ejemplo, va a tomar un viaje y le sale con problemas o inclusive pérdida de plata, o no va a encontrar o lograr lo que quiere, o va a ser de alguna forma desafortunada, si la persona realmente hace la pregunta y está concreto ese viaje y esa información en un mayor de 70% sale negativo, pues lo más apropiado sería posponerlo y no tener que tomarlo. En el caso de un trabajo, un contrato, un negocio, las indicaciones serían favorables o desfavorables o intermedias, o muchas informaciones en relación con lo que se averigua. La persona, después de tener la información, toma la decisión
o sea, el consultante toma la decisión qué hacer con lo que le viene. Entonces, si vemos por ejemplo el caso de un matrimonio, un negocio, un trabajo, un viaje, un estudio, dependiendo qué tan favorable y apropiado sea, la persona decide si lo toma o no lo toma. ¿Cómo se procede? A través de astrología védica, la astrología dada en India miles de años atrás, con el que la persona, el astrólogo, puede investigar muchos aspectos profundos en base a los signos, los planetas, las casas, los aspectos, las naciones lunares y muchos otros factores que dan una información para guiar al consultante. En relación con la inversión, pues en ingeniería se habla de inversión costo-beneficio. ¿Cuánto invierte la persona? En ese caso va a tener un costo, y cuánto se beneficia de esa información que tiene. En el caso de una compatibilidad de pareja, que se invierta, en el caso aquí en Colombia, 100.000 o 200.000, realmente es nada en comparación a los años que tenga una relación de pareja, la inversión que se hace en una relación de pareja, los hijos que se tengan una relación de pareja y tantas otras cosas emocionales y sentimientos. Si la relación no funciona o se va a dañar o va a ser destruida, la persona inteligente tratará de evitarla, porque de alguna forma eso va a hacer o crear mucho sufrimiento. ¿Cuánto invierte la persona para saber sobre esto, para evitar en un cierto porcentaje, dependiendo de su libre albedrío? Cuando nosotros hablamos de astrología, estamos hablando del karma, la parte del destino. Otra parte importante en el ser humano es el libre albedrío, donde decide según su inteligencia qué hacer. En el caso que tenga información, el resultado va a ser más favorable. Claro, también depende de su inteligencia. En el caso de una relación, puede ser posible que por el apego temporal no se tomen buenas decisiones, y en muchos casos, inclusive sin información astrológica, se toman malas decisiones por falta de información. Ahora, normalmente, como es una consulta, una investigación, se demora tiempo, varios días, semanas. En el caso de una consulta normal, para tratar de sacar una información pertinente y que la persona quede satisfecha. Es muy importante que la persona tenga claro qué es lo que quiere y para qué lo quiere, cómo se puede ayudar a través de esta ciencia. Y así, la parte del karma, el destino, puede ser descubierto con la astrología, que le va a dar mucha información a la persona para proceder. En términos de investigación astrológica, está la normal, que es la carta natal, que en el caso específico se puede hacer una pregunta específica de algo que la persona necesite saber para tomar decisiones, y eso va en relación con el mismo karma o destino que tiene la persona. La información, que es un resumen en relación con lo que pregunta la persona, se entrega o en un CD o fuera de la ciudad en un archivo en MP3, grabando el resumen de la información. La persona, el cliente, el consultante, debe ser muy claro y conciso en lo que desea conocer. La temática a investigar debe ser bien demarcada y delimitada en lo que está interesado. Así es importante tener en el inicio un conocimiento de qué es lo que quiere la persona, para tratar de satisfacer su deseo y dar información para que la consulta sea beneficiosa para el cliente. Si la persona no está concentrado o lo toma en broma
o realmente no está muy deseoso de la respuesta o lo hace por jugar. Esa no es la forma en que se procede con la astrología, que es una ciencia muy profunda. Así, si la persona desea más información, puede acceder a través del correo o llamar al celular aquí en Colombia 300-292-8242.